Saludos amigos de Cultivarte, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro espacio que siempre transita por el sendero del arte de cultivar plantas. Muchísimas veces vemos a las plantas y solamente somos capaces de imaginarlas desde el punto de vista ornamental, aun cuando en ellas hay más de un beneficio. Precisamente sobre esto pretendemos conversar en nuestro encuentro de hoy, así que la invitación para que nos acompañe hasta el final de nuestro espacio. Bienvenidos. Se estima que el 80% de la población del mundo todavía utiliza remedios tradicionales, entre los cuales se encuentran las plantas como herramienta principal para el cuidado de nuestra salud. Las plantas medicinales suelen prepararse de diferentes formas. En la medicina tradicional, por ejemplo, están las infusiones, en cataplasmas o en ensaladas para el consumo directo. La tecnología farmacéutica permite la aplicación de ciertos extractos de plantas medicinales en presentaciones tipo cápsulas, comprimidos, cremas y jarabes. La variedad de plantas a las que se le atribuyen propiedades paliativas y curativas es enorme, por lo que recomendamos sembrarlas en nuestras casas y para eso solamente tenemos que saber identificarlas y además siempre consultar la opinión de un especialista. Hoy en Cultivarte conversamos sobre las plantas medicinales y cómo estas están dentro de la jardinería. Para dialogar sobre este tema, pues estoy muy bien acompañada por Marixa Bagué Pérez, quien es especialista en plantas ornamentales del Jardín Botánico acá en la ciudad de Santi Espíritus. Bienvenida a nuestro programa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre este tema que yo sé que va a llamarle la atención a muchísimas personas, porque a quién no le interesa hablar de plantas medicinales, ¿verdad? Y sobre todo cuando estas las podemos asumir como parte de nuestros jardines en casa, tanto en el interior como fuera del propio hogar, se convierte en un tema que llama muchísimo la atención, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Cuáles son, Marixa, para empezar de manera general, las principales características que tiene nuestra jardinería aquí en nuestro país? Bueno, mira, la característica principal que tienen los jardines cubanos, por así decirlo, eso se ve incluso en la parte urbana, en lo semiurbano, incluso en lo rural, es que nuestra jardinería no tiene un orden aparente y muchas de las plantas se logran o se siembran de forma dispersa, como dice uno en buen cubano, es como un ajiaco, todo mezclado. Te vas a encontrar, por ejemplo, lo mismo plantas trepadoras, que árboles, que arbustos, epífitas. Incluye también, por ejemplo, las plantas medicinales, las plantas frutales, alguna otra planta de condimento, porque aquí en la casa, por ejemplo, no tiene un cilantro o tiene una plantica de ají. Y entonces pues se van mezclando, es una diversidad muy amplia de plantas que se ofertan y sobre todo tenemos el hecho de que somos muy amigos de tener lo exótico, no lo autóctono. Incluso tenemos especies muy bonitas dentro de la flora cubana, pero que se utilizan a veces poco, quizás no lo que debíamos utilizarla. Y se utilizan también las especies perennes mucho más que las anuales. Cuando se utilizan estas anuales me refiero, por ejemplo, a las espuelitas, a los clavelones, al marigold, a todas estas plantas que se dan muy bien por semilla. Y entonces generalmente lo que hacemos es que se esparcen en el jardín y ellas crecen de forma libre y, como bien te decía hace un minuto, es todo mezclado. En el caso de las plantas medicinales, la mayoría de estas plantas son aromáticas, es decir, que tienen un agradable aroma o en las flores, como bien decías tú, o en las hojas, en las flores, a veces sus raíces. Y entonces cuando caminamos a través del jardín, todos esos olores, toda esa fragancia, pues se mantienen en el ambiente y resulta muy agradable para el hogar. Pero también tienen otros usos, por ejemplo, cuando hay insectos que son dañinos para las plantas, estos aromas
hacen a veces que ellos se alejen. En el caso del orégano, que es una planta muy conocida, si la ponemos en lugares donde nosotros caminemos y rozamos con nuestra ropa, él emite su olor. Y entonces en el caso de las moscas blancas, por ejemplo, que es una plaga que ataca mucho a estas plantas interiores y también exteriores, se pueden ahuyentar con este aroma. Es decir, que también se utilizan con estos fines. Pero además también atraen los insectos beneficiosos. En sus flores, por ejemplo, van a venir las cotorritas, que son insectos depredadores, que consumen gran cantidad de pulgones, por ejemplo, que es otra plaga que también nos afecta. Es decir, que también favorece a que estén los enemigos naturales y al estar ellos pues hacen control sobre las plagas también. Ya lo decíamos, más de un uso podemos encontrar en cualquier tipo de planta, pero si hablamos de plantas ornamentales, plantas medicinales o plantas que también tienen su aporte como espacio dentro de la cocina, diría yo, para nuestras comidas y demás, que tú mencionabas algunos ejemplos de ellos, pues muchísimo mejor entonces apropiarnos de ellas en nuestros hogares. Hoy, Marixa, ¿cuáles son esas plantas que podemos encontrar con mucha facilidad en nuestros jardines, en nuestros hogares, o que las personas acuden más a ellas, hablando de plantas medicinales ya propiamente? Bueno, mira, generalmente cuando hablamos de plantas medicinales todos pensamos, por ejemplo, en la albahaca, ¿ves? Te voy a mostrar aquí para que tú las veas. En la salvia, que esta no es la verdadera salvia, esta es la salvia de playa, pero es la que tenemos acá. Y pensamos en este tipo de plantas, pero también existen plantas ornamentales. Aquí tenemos. Ajá, que el amarillope es más conocida como planta medicinal que ornamental. Incluso se da muy bien en espacios exteriores, es una planta resistente. Es una planta ornamental, pero también tiene propiedades medicinales, incluso se conoce más como medicinal. Y, por ejemplo, te puedo decir de ellas que se usa para afecciones estomacales, también se usa para el insomnio. Y tiene un sabor exquisito. Y tiene un sabor muy agradable, porque hay veces que las personas dicen, ay, no me gusta el sabor que tienen las plantas. Esto es un caso, por ejemplo, de una planta que es muy agradable, que se puede tomar y es agradable. Por ejemplo, los mar pacíficos, que existen varias cultivares de mar pacífico, los de flores sencillas, los dobles, pero bueno, casi siempre estos son los que más comúnmente se utilizan. Este es el jaspeado, que no sé si lo habrás visto, sí, como no, que es muy parecido a lo que tienen las hojas jaspeadas, pero ¿ves? Esto también es un elemento ornamental. Aquí no es tan vistoso la flor como quizás la hoja, ¿ves? Pero en este caso de acá, estas flores se utilizan incluso para hacer ensaladas. Se consumen, usted saca los pétalos, los lava bien y los utiliza, por ejemplo, en una ensalada. Se puede hacer refresco, incluso es aperitivo, es decir, que le abre el apetito a los pequeños. A veces tenemos esas situaciones en casa y bueno, podemos utilizar. Otra planta, por ejemplo, que es ornamental y que también se utiliza como medicinal, es la pasiflora, que nosotros conocemos como maracuyá. Aquí tengo una rama, que se utiliza lo mismo la flor que también las hojas. Es un sedante suave, por ejemplo, y sirve, por ejemplo, para la hipertensión. Y agradable, muy agradable también. Y muy sabroso, pero incluso la fruta, cuando tú la consumes y te haces un refresco, también te seda. Sirve también para los problemas, por ejemplo, del reflujo, los problemas digestivos. Y entonces una planta que tiene muchísimas vitaminas, minerales y nos aporta también la parte nutricional también a lo que es también incluso es una planta reportada como frutal, ese que tiene varios usos. También se puede usar en la jardinería para hacer cobertura en las pérgolas y cenadores, donde a veces en las terrazas, a veces tenemos un lugar, no tenemos cómo dar sombra. La vemos mucho en las terrazas. La ves en la terraza, ¿ves? Y eso es una forma también de utilizarla. Hay otras plantas muy interesantes, por ejemplo, mira, en el caso de los helechos, que es poco conocido, este helecho espada, es un helecho, incluso yo traía aquí un plegable para que ustedes vieran. No sé si la cámara lo podrá enfocar ahí, que es este mismo helecho, muéstralo tú ahí para yo entonces referirme, por ejemplo, a un uso que tiene. En el caso, por ejemplo, de la Polinesia francesa, se utiliza para las diarreas y para curar las heridas. Mira qué interesante. Es una cosa interesante que a veces los helechos no se conocen como planta. Lo vemos como simple adorno. Exacto. Este mismo helecho que tenemos aquí al fondo, el culantrillo, es un excelente helecho como planta medicinal. Es una planta muy bella y sin embargo la tenemos en la casa. La podemos utilizar en casos, por ejemplo, de resfriado. Es una planta apropiada. Este helecho, que se confunde con los helechos arborescentes, sobre todo cuando es pequeño, tiene propiedades anticancerígenas. Y por ejemplo, también existen otras plantas, las propias orquídeas. También hay orquídeas, lo que no son quizás tan conocidas, pero hay muchas orquídeas que también tienen propiedades medicinales. En sí, hay otras plantas también, por ejemplo, el ponací,
que también es una planta, miren qué bonita floración tiene, y tiene incluso, esta no está muy fuerte, pero se le ven las venas un color rojizo muy atractivo, que sirven para afecciones de la piel y que se utilizan también comúnmente. Incluso nuestra mariposa, la flor nacional, también tiene propiedades analgésicas y es antiinflamatorio. Qué bien, muchísimos usos que vemos en todas estas plantas que comúnmente vemos en cualquier patio, en cualquier jardín, en cualquier hogar cubano, y por supuesto son parte de nuestra familia imprescindible, no solamente por las propiedades curativas, que en el caso de los helechos yo particularmente no conocía, y entonces lo tenemos como adorno simplemente. ¿Qué debemos tener en cuenta, Marixa, a la hora de cultivar cualquiera de estas plantas, o de su cuidado ya si las tenemos en casa? Bueno, el cuidado depende ya de la especie específica, cada especie se mantiene con los cuidados habituales, pero hablando en sentido general, las plantas medicinales en su mayoría necesitan suelos fértiles, que sean ricos en materia orgánica y que tengan un buen drenaje. Esto lo podemos solucionar si lo vamos a trasplantar, por ejemplo, a un recipiente, porque estas plantas generalmente se siembran siempre en recipientes, en tiestos, en diferentes tipos de vasijas. Se debe preparar, por ejemplo, un sustrato con dos partes de tierra, una de materia orgánica y media, en este caso, de arena o algún elemento que facilite el drenaje. ¿Y las necesidades de agua de estas plantas medicinales? Ellas, algunas no tienen requerimientos altos, por ejemplo, como el caso del romero, la sábila, pero sobre todo las mentas, todas estas plantas aromáticas sí necesitan cierta humedad, aunque no toleran el encharcamiento. Así que el drenaje es muy solamente importante. La que necesitan. La que es discretamente su discreto, agua. más bien son riegos más bien medianos o moderados, por decirlo de alguna ¿Pueden manera. estar en cualquier parte de la casa? Bueno, hay algunas que se dan mucho mejor en ambientes más sombríos, pero sí le gusta mucho la luz. Si la vamos a tener en el interior, sí deben ser lugares iluminados, al cercar una ventana, una terraza, porque sí necesitan luz. Hablamos hace algunos minutos, Marixa, acerca de algunas que pueden funcionar incluso como aislante de plagas y enfermedades. Vamos a orientar a nuestros televidentes y decirles cuáles pueden ser algunas de estas plantas. Sí, sobre todo las que son aromáticas. En el caso, por ejemplo, de las albahacas, tienen toda esta familia, la miacia tiene bastante propiedades repelentes de algunos insectos, incluso la floración, cuando ellas llegan a florecer, la mejorana, la menta, el toronjil, también atraen enemigos naturales que también favorecen a lo que es el control de plagas. El orégano, que hablábamos ahorita, que por ejemplo, cuando el aroma aleja a las moscas blancas, y es una medida preventiva también de estos insectos que son a veces muy difíciles de combatir. Y también están, por ejemplo, las asteráceas, las manzanillas. Todo este tipo de plantas, en realidad todas tienen aromas que son precisamente lo que hacen que las plagas o se alejen, algunas, y otras sean atraídas, sí, porque eso está en dependencia de la especie que se maneja. Bueno, hablamos al principio de nuestra conversación fuera de cámara sobre cuántos beneficios que ya hemos visto tienen estas plantas medicinales, que al mismo tiempo pueden convertirse en parte indispensable de nuestro jardín, pero hacíamos referencia a consultar a los especialistas. Siempre es muy bueno la recomendación de un especialista, porque por muy naturales que sean las plantas, pues también pueden tener contraindicaciones. Así que bueno, ese consejo sería importante para los amigos. Sí, mira, nosotros siempre cuando hablamos sobre plantas medicinales, siempre decimos que lo primero es ir a consultar al médico, porque hay muchas plantas que tienen efectos secundarios y pueden traer daños para la salud. Y otra cosa que es también importante es que sea la planta exacta la que se va a consumir. Por eso a veces referimos en algunas ocasiones los nombres científicos, porque cuando usted da el nombre científico y busca la información, es la planta que usted ha referido, porque los nombres vulgares son muy variados, ¿no? Por ejemplo, el mismo mar Pacífico que hablamos ahorita es una de las plantas en Cuba que más nombres vulgares tiene. Por ejemplo, le dicen borrachona, le dicen sangre de Júpiter, tiene varios nombres, entonces tenemos que ir a su nombre científico. ¿Cuál es? Hibiscus rosaceensis, en este caso. Otra cosa, cuando usamos, por ejemplo, las raíces y las partes duras, lo que es la corteza, la semilla, se debe hacer una decocción o cocimiento, como nosotros normalmente le decimos. Pero cuando usamos las partes blandas, por ejemplo, las flores, las ramas que son un poco más tiernas, entonces podemos hacer infusión.
que sí sabemos todo cómo se hacen las infusiones o cómo se hace. Sí, nuestro colectivo sabe muy bien cómo se hace porque le vamos a brindar a Marixa, que es nuestra invitada, un té de tilo. Así que yo te invito, Marixa, a disfrutar del té y bueno, mientras los amigos también en casa disfrutan de nuestro programa y aprenden con los sabios consejos de nuestra amiga Marixa. Bueno, y ya que estamos entonces degustando de este rico té de tilo, vamos a hablar del abono que merecen estas plantas que se usan para consumir de una forma u otra. Entonces, me decías también que en cuanto a los cuidados, ¿sí? Estas plantas no deben abusarse mucho de lo que es el abonado, porque entonces alteran su sabor, es decir, su aroma. Y en el caso de los químicos, no se deben aplicar químicos. Nosotros abogamos siempre porque se haga un control, en el caso de lucha biológica, con productos biológicos, que bueno, el Laboratorio de Sanidad Vegetal tiene hecho un plan de manejo precisamente dedicado a las plantas medicinales, y ahí podemos, en caso de que tengamos necesidad de alguna información, solicitarle a ellos que nos ayuden en este sentido. Pero bueno, nunca debemos utilizar químicos, sí debemos usar insecticidas botánicos, todas estas plantas que ya conocemos, el nin, el paraíso, que el marigol o cajigal, que también a veces hay algunas personas que lo conocen, y utilizar más bien cosas naturales, porque como lo consumimos fresco y casi los productos químicos tienen una alta residualidad y pudiera afectarnos la salud. Es decir, que eso de natural hay que mantenerlo a toda hora, y por supuesto que hay que ser lo suficientemente cuidadosos con eso para entonces no contaminar con esos productos químicos nuestras plantas naturales, que luego nos van a brindar los beneficios, como en el caso del tilo o de la tila, que hoy también saboreamos en nuestro espacio gracias a nuestro colectivo. La invitación para que siga junto a nosotros a todo el equipo de Cultivarte, porque todavía restan consejos y también diálogo para seguir conociendo acerca de estas plantas. Continuamos hoy en Cultivarte y lo hacemos hablando de las hierbas aromáticas y el papel que éstas juegan en nuestra mesa. Su uso es imprescindible porque además de dotar las comidas de excelente sabor, pues estamos dotándolas de un elemento natural, siempre muy conveniente a la hora de cuidar nuestra salud y por supuesto de darle a nuestra mesa eso que necesitamos, que es el buen sabor, el buen gusto. Y por eso debemos saber cuáles hay que usar en un momento determinado, la cantidad que debemos emplear según el plato que vamos a elaborar. ¿Y quién mejor para aconsejarnos que nuestro buen amigo, el presidente de la Asociación Culinaria aquí en la provincia espirituana, Rafael Lechuga, que ya nos acompaña en la cocina? Y yo, bueno, pues vengo de saborear un delicioso té de tila. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Y vamos a hablar entonces, Lechuga, acerca del uso en la mesa de las hierbas aromáticas. Gracias por invitarnos. Como bien usted ha comentado, vamos a abordar el tema de las hierbas aromáticas, la importancia que tienen dentro de la cocina cubana. Bueno, pues entonces cuéntanos, Lechuga, ¿qué nos propones hoy elaborar desde la cocina a base de estas hierbas aromáticas? Vamos a empezar por 3 salsas. Para eso vamos a utilizar todas estas hierbas o especies aromáticas que se conoce comúnmente. En el día de hoy vamos a ir preparándole, en la primera parte, vamos a prepararle un mojo verde. Vamos a ir picando todas las especies que tenemos. Aquí tenemos ajo cilantro isleño, tenemos ajo porro, tenemos orégano, hojitas de orégano, tenemos ajo previamente pelado, le vamos a echar a nuestro mojo verde unos poquitos de ajo, lo vamos a salpimentar. Todo esto le vamos a incorporar aceite. Podemos usar cualquier tipo de aceite. En este caso nosotros estamos utilizando un aceite de soya. También le vamos a poner a nuestra salsa verde unas goticas de salsa soya para que le dé un color entre tenue y oscuro. Y le vamos a incorporar un poquito de miel para que nos dé ese tono agridulce de nuestra salsa verde.
Ya tenemos todas las especies incorporadas aquí y lo vamos a dejar macerar un rato. En lo que se macera la salsa verde, vamos a preparar entonces ahora aquí un mojo picón canario, que es plato típico de la cocina canaria, que es muy fácil de hacer. Lo vamos a preparar ahora. Se elabora picando todas estas especies o hierbas aromáticas que tenemos, le echamos un poco de aceite y le echamos un poquito de ají cachucha si tenemos, para que le dé el sabor. Si no tenemos el ají cachucha, lo vamos a sustituir por ajo para que le dé el sabor picante, y se acompaña pues sirve para acompañar ensalada, sirve para acompañar cualquier tipo de preparación, cualquier cárnico que hayamos hecho a la parrilla. Ahora vamos a realizar una vinagreta que vamos a sustituir el ácido del vinagre por el ácido de limón, bien cubano. Picamos el limón, bueno, ya le echamos el ácido cítrico, ahora le vamos a incorporar el aceite. Generalmente debemos echar la misma cantidad de aceite que de ácido cítrico, y ahora pasamos a incorporarle algunas especies. Aquí en este caso vamos a echarle comino, no le vamos a echar tomillo porque el tomillo es un poco fuerte. Lo vamos a saborizar un poco con miel, un elemento bien cubano que forma parte de nuestra cocina cubana. Le vamos a incorporar el ají cachucha, aquí le vamos a echar unos ajos también. Como han podido apreciar, el ajo nosotros desde que empezamos a hacer las preparaciones no lo machucamos, sino que lo pelamos y lo estamos lameando, que es como se conoce en el argot culinario. Aquí le estamos siguiendo picando un poquito de albahaca y le vamos a echar aquí tomillo natural que tenemos aquí y no lo habíamos utilizado. Vamos a echarle una ramita entera de tomillo natural y ya tenemos otra preparación. Ahora vamos a ir a pasar a batir el mojo verde o la salsa verde. Bueno, ahora vamos a introducir todo esta hierba que picamos al principio para hacer nuestra salsa verde. Y vamos a comenzar a batir. Ya está nuestra salsa verde. Ya tenemos aquí el resultado de haber batido una salsa verde. Se puede colar si lo deseamos, o si lo deseamos la dejamos así. Ahora vamos a preparar una ensalada de pollo, la cual podemos condimentar con cualquiera de estas tres salsas. Previamente aquí tenemos el pollo ya limpio, puede ser cualquier parte del pollo. Aquí vamos a utilizar una pechuga, que es la parte más blanda del pollo, pero lo podemos hacer con cualquier tipo de pollo. Este tipo de ensalada se puede hacer en pescado, se puede hacer en marisco, se puede hacer en cerdo. Si vamos a utilizarlo en cerdo, debe ser el filete o debe ser el tornado en la parte de cerdo, que es la parte del lomo. Bueno, aquí le vamos a dar unos cortes a la pechuga, unos cortes en dados grandes. Ya la tenemos picada en dados grandes y ahora la vamos a salpimentar. Moviéndola bien para que la sal y la pimienta se hieran en todas las partes de la pieza. Una vez salpimentado, vamos entonces a pasar a grillarlo en el fogón. Pasamos al fogón. Ay, le incorporamos una película de aceite, muy poquito solamente. Regamos de que todo el aceite se riegue en nuestro sartén. Y cuando esté sobre lo caliente nuestro aceite, incorporamos las piezas para sellar. Incorporamos el pollo. Y comenzamos a sellar nuestro pollo. Decirle que esto es una ensalada, o las nuevas tendencias en la cocina, las ensaladas salen frías o calientes. Esta ensalada puede salir caliente porque cuando hagamos el pollo le incorporamos la salsa y puede salir caliente. Pero también puede salir fría después que cocinemos el pollo, lo dejamos refrescar, lo ponemos en mantenimiento en el refrigerador y sale fría la ensalada. Decirle que en lo que ya estamos terminando nuestra pechuga,
cocinamos las habichuelas. Las habichuelas son muy fáciles de cocinar, que son lo que nos van a servir de soporte para colocar arriba los dados de la pechuga del pollo. ¿Cómo se hacen las habichuelas? Muy fácil, como decíamos. Se coge un recipiente, se le echa agua, unas gotas de vinagre y se le echa un punteado de sal. Se pone en el fuego, cuando rompe el hervor es que nosotros echamos las habichuelas. Y cuando vuelva a romper el hervor, entonces se sacan las habichuelas para que nos quede una textura crujiente. Ya aquí nosotros la hicimos y entonces ahora vamos a ir colocando 3 mogoticos. 3 mogoticos en el centro. Ya las pechugas están. Ven que adquirió un color sobre lo dorado. Y ahora vamos a montarla arriba de cada mogotico. Vamos a coger la tijera aquí para que nos ayude. Y ahora le vamos a incorporar cada uno de las salsas o aderezos que hicimos. Se usa mucho hoy por hoy en el mundo de la modernidad, en todos los restaurantes del mundo, este tipo de preparación en el cual nosotros podemos fusionar las preparaciones frías y calientes y distintas salsas o aliños o hierbas aromáticas. Ahí tenemos nuestra preparación terminada. Esperamos que la disfruten y que hayan aprendido a trabajar todo este tipo de hierbas o especias aromáticas dentro del mundo de la cocina. Y bien, Marisa, entonces consejos finales para todos los amigos de Cultivarte sobre las plantas medicinales y por supuesto, consejos sobre la jardinería de manera general en la casa. Bueno, yo pienso que uno de los consejos que nosotros podemos dar es que casi todas las personas deben tener en casa siempre plantas medicinales, incluso porque a veces a medianoche, como dice uno, se nos presenta un malestar, no sé, y tenemos ahí en el patio, en una maceta, la planta que podemos utilizar. Y bueno, siempre tratar de utilizar cosas que sean de origen natural, porque siempre estamos abogando por no abusar de los químicos y todas estas sustancias que a veces pueden ser más dañinas. A veces resolvemos nuestros padecimientos, esos que tenemos de temporada, un catarro, la tos, propia también de los cambios de temperatura, con plantas medicinales y no tenemos que acudir a ninguno de los fármacos que se venden en nuestras farmacias y que sí llevan entonces consulta clínica prácticamente, no podemos utilizarlos y a veces también están las personas que se automedican, algo que hay que evitar también. Por supuesto. Bueno, agradecemos a Marixa que nos haya acompañado nuevamente y siempre las puertas van a quedar abiertas para que regrese, disfrutamos muchísimo de su compañía y por supuesto de la compañía de nuestros amigos televidentes. Recuerden que la próxima semana por Centrovisión, justamente a las 6:30 de la tarde, el martes. Aquí le estará esperando todo este colectivo que le invita a transitar por los senderos del arte de cultivar. Hasta entonces, buenas tardes.